autor Jesús Javier Corpas Mauleón nos acompaña hoy en el programa. Ha presentado la quinta carta. Hoy seguramente ustedes le habrán leído en los periódicos, también le vieron el fin de semana en nuestros informativos, porque precisamente con el autor pasamos un buen rato. Con él estuvo nuestro compañero Ricardo Beitia, precisamente en su librería, cargada de buenos títulos, pero él nos va a hablar del suyo. Se sumerge ahora mismo en la narrativa, en el mundo literario, aunque es un hombre legado a las letras, ha escrito muchísimo y nos va a contar su trayectoria y el futuro halagüeño que le depara, sin duda, este trayecto literario. Les contamos parte de su obra en el siguiente vídeo. Jesús Corpas nos abre las puertas de la historia, nos sumerge en un mundo de aventuras e intriga cuajado de documentos históricos. Es la quinta carta, su último libro que acaba de publicar y que va por su segunda edición. Es una historia policíaca, pero tiene también un componente de aventuras y tiene un gran componente histórico. De sus manos ha salido una obra que nació entre la curiosidad y la casualidad. Avezado investigador y entusiasta de la historia, dio con el argumento indagando en el Museo Diocesano. Y me encontré con un proceso del siglo XVII, muy detallado, con todas las deposiciones de los testigos, cartas de los propios implicados. Y fue tirando del hilo hasta dar con la historia de su antepasado, don Juan de Mauleón, hidalgo de Arroniz, a quien coloca un personaje de ficción, su fiel criado Ginés. Juntos desenmarañan el caso de la desaparición de una monja novicia del convento de las Clarisas de Estella. Es un 16 de junio de 1640. Quedan por delante 6 meses de aventura por Navarra, las selvas de África y la América colonial, que ilustran un periodo que marcará la historia de España. Que justo el año en el que se desarrollan los hechos, 1640, es un año decisivo en la historia de España. Cosas que ocurren ahora se han heredado de ahí. Y de ahí cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia a los ojos del autor. En el siglo que estamos hablando hay una corrupción muy alta, que es muy curioso. Hay unas situaciones políticas que recuerdan a las actuales. Es la quinta carta, pero no la última. Jesús Corpas prepara ya el lanzamiento de su nuevo trabajo, Por Montes y Valles, un libro de referencia documental de 450 páginas. De aquí saco muchas cosas también de costumbres antiguas. Es buenísimo. La quinta carta, no la última, el primer libro, la primera novela, una historia de intriga, se enmarca en Estella, archivo diocesano. Vamos a ver cuál es la trama, ¿no?, de esta historia. ¿Qué tal? Buenas Jesús, tardes. bienvenido, buenas tardes. Gracias. Enhorabuena, segunda edición ya de la quinta carta. Desde luego una inmersión en la literatura con gran éxito, ¿no? Sí, ha arrancado con muchísima fuerza el libro. Estoy encantado de que a la gente le esté gustando lo mismo que me gustó a mí escribirlo. Bueno, nacido en Estella, y precisamente la historia se desarrolla en una Estella de 1640, del siglo XVII. Cuéntanos un poquito más de bueno, pues los lazos que tejen esta historia, aunque ya hemos avanzado un poco en el vídeo. Pues a mí me gustó mucho encontrarme con esa historia, una historia que empieza en el convento de las Clarisas, en el año 1640, una historia de misterio, de intriga, que además el proceso que yo encontré es muy completo, donde se describe muy bien todo lo que ocurrió y las situaciones de la época y las tabernas de la época, y que además me permite llevar a los lectores por casi todo el mundo, porque la historia, además de en ese año, el año 1640 es un año en que Portugal es parte de la corona española, con lo cual África es parte de la corona española, América también, y nuestros protagonistas pues van siguiendo las pistas del caso de misterio por todos esos sitios. Claro, un año clave, bueno, un año verdaderamente interesante desde el punto de vista del viaje, ¿no? Es interesante desde el punto de vista del viaje, y es interesante porque la acción transcurre en 6 meses exactos, entre el 16 de junio de 1640 y el 28 de diciembre de ese año. En ese transcurso ocurren unas cosas que son decisivas en la historia de España. Decisivas, en sucesos históricos que marcan un poco la historia de los protagonistas, pero nos han marcado a todos los demás hasta ahora. Sí. Bueno, año interesante, desde luego, pendientes, no podemos desvelar ni el principio, casi ni el medio, ni el nudo, ni el desenlace de la historia, ¿no? Pero lo abordaremos la medida que podamos contar lo más interesante. Estamos viendo imágenes del libro y también de las ilustraciones que alberga el contenido de este libro. Cuéntanos un poquito la historia de esas ilustraciones que apoyan el texto, cuéntanos. Estas ilustraciones, yo en el libro dedico muchísimo trabajo a que las situaciones, a que los trajes, a que las armas sean minuciosamente las de la época, y las del año. La Estella que va a ver el lector
Sí. por los ojos del protagonista, la Lima Sí. que va a ver el lector por los ojos del protagonista, o San Pablo del Banda, son tal y como era en el año 1640, no el siglo XVII, sino el año 1640. Van a ver lo que ven. Al ser muy minucioso en esa recreación histórica, me pareció que poner estas láminas, que son del año 1700, que son muy cercanas en la fecha, que están tomadas del natural, aportaban mucho. A la gente que le estoy hablando de los encajes de los vestidos de las damas o de las espadas de los caballeros y los rufianes, estas imágenes les van a dar una idea mucho mejor de trajes que estoy hablando con las palabras de la época, aunque pongo al final un glosario de términos técnicos, y por eso creo que aportan mucho. A mí me parece que son muy bonitas. Sí, el rigor histórico desde luego es lo tuyo, Jesús, desde luego, hasta en los más ínfimos detalles te importa esa fidelidad, ¿no? con la historia en los personajes principales, pero luego supongo que también tienes unos personajes de apoyo secundarios que no sé si responden también a personajes reales. Hay muchos personajes que son de ficción, que son de propia narrativa, pero esos personajes también se comportan, hablan, se visten como corresponde. En eso he querido ser muy minucioso, porque a veces veo obras que pueden ser buenas y muy interesantes su texto. Uno puede hacer una novela policíaca que sea muy entretenida, pero no necesariamente aporte conocimiento exterior. Yo pretendo que aquí el lector, además de entretenerse mucho, pasárselo muy bien, se vaya imbuyendo a medida que va pasando las páginas en la España del siglo de oro. Entonces, cuando habla gente que escribe el libro de la atmósfera de Velázquez o del aspecto cervantino, quiero que la gente se vea envuelta en eso, ¿eh? Y además del misterio de la novela, que les envuelva aquel ambiente. Cuando están metidos ahí, disfrutan la novela mucho más. Y para eso hay que ser riguroso hasta en... Cuando canta el último personaje secundario en una taberna, está cantando una copla de la época. Con eso lo digo. Entiendo que la labor de documentación ha sido impresionante, ¿no? Sí, la labor es lo que más tiempo me ha llevado, pero como es un tiempo que lo disfruto y que me gusta mucho, Sí. Es un esfuerzo que se hace a gusto y encantado. Pero sí me ha llevado mucho tiempo de documentación histórica, sobre todo, no de la gran historia que la conozco perfectamente por otros escritos, pero sí del detalle. La gente, repito, que las tabernas que va a haber en Estella es que beben lo que bebían en la época. Sí, sí, bueno, pues curioso, ¿no? Para lectores que se pueden sentir muy cerca de la novela, que pueden ser muchos vecinos de la zona de Tierra Estella, y para cualquier persona navarra y fuera de Navarra, ¿no? Esperemos una segunda novela pronto, esperamos una segunda novela pronto, nos lo comentabas este fin de semana. ¿En qué estás trabajando ahora mismo, Jesús? Hay una cosa que está prácticamente terminada, que no es novela, es un libro de historia que se titula Por Montes y Valles, que lo saco porque es el 250 aniversario de los vecinos de aquí, el cuartel de Ainzuain, el regimiento de cazadores de montaña de América, y con ese motivo sacó Por Montes y Valles, que es un libro que es una historia de la guerra de montaña, de la historia de la guerra de montaña en todo el mundo, desde los romanos a la actualidad. No solo la de aquí, sino la de todo el mundo y desde mucho tiempo. Y en narrativa, pues a mí las alegrías que me está dando este libro, que las 3 semanas que lleva por ahí me está dando muchas, pues yo creo que me obliga a que haya más. Efectivamente, una calle de la bulliciosa Estella de 1640, con artesanos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo era? Retrátanos de alguna manera cómo era realmente la forma de vivir de ese siglo XVII en Estella, los personajes más destacados, bueno, las curiosidades, ¿no? de una Estella en el siglo del oro. Como bien habla el prologuista, efectivamente de los artesanos, el clero, el componente del clero era muy numeroso en la época. Pero hay muchas cosas que la gente conoce y hay muchas que no conoce, que es de las que más me gusta hablar a mí. Y la gente no conoce que los navarros, los españoles de la época, era una gente que viajaba mucho. Viajaban mucho porque media Italia era España, parte de Francia también, toda África. Y entonces el que no estaba de funcionario en Italia estaba en los tercios en Flandes o en las Islas Azores o en América. Era una sociedad donde el flujo de poblaciones era muy alto, lo cual hacía ser una sociedad muy universal, muy universal y muy abierta a todo el mundo, aunque prácticamente todo el mundo era español en esos años que estoy hablando. Y por otra parte, una sociedad mucho más culta de lo que se cree. Mucho más culta. Yo suelo contar que los tercios españoles, los soldados, el 25% tenían el don, es decir, el 25% de los soldados de los tercios eran bachilleres o nobles alistados de soldados, cosa que no ocurría en ningún ejército del mundo, donde los porcentajes eran de un 4%, un 5%. Sí,
Bueno, esta es al menos parte de la obra, del paisaje de la España del siglo de oro. Hay que leerse la quinta carta de Jesús Javier Corpas, que por cierto esta tarde se presenta en el marco del Club de Lectura de Diario de Navarra, ¿verdad? Sí, esta tarde tenemos a las 7:30 en el Club de Lectura de Navarra la presentación, que con entradas agotadas desde casi el día que se pusieron a disposición del público, o sea que estamos encantados. Perfecto. Jesús Javier Corpas, muchísimas gracias, mucho éxito. Muchas gracias a ti. Gracias, hasta pronto. Bueno, pues nos quedamos con esta obra, la quinta carta, que han visto ustedes ya en nuestras pantallas, firmada por un navarro natural de Estella, un hombre amante de la historia, aunque su quehacer diario se enmarca en el sector de la tecnología, y no tanto, ¿verdad?, de la labor histórica. El rigor histórico con el que se ha escrito la quinta carta es digno de ser reseñado, sin duda, hoy en nuestro programa. Nos quedamos con este apunte literario y ahora les contamos otras historias como esta de Tea en la azotea. Hola, soy Gabriela, me gustaría que conocierais Tea en la azotea. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Tea en la azotea nació hace como 2 años o así, entonces pues yo siempre he sido muy creativa, muy tal, ¿no? Entonces empecé, pues antes regalaba cosas y tal, y empecé a no ser tan tonta, ¿no? Y entonces empecé a venderlos, a tal, y pues resultó que tenía éxito, ¿no? Y entonces, pues bueno, trabajando mucho, y ya he registrado la marca, Tea en la azotea, ya es mi marca, una marca registrada. Y nada, muy ilusionada por el nuevo proyecto y parece que va saliendo y la verdad que muy bien. Tea en la azotea, bueno, es una cosa muy ambigua, es un poco lo que sale de mi cabeza, ¿no?, y de mis manos. Entonces es que esa ambigüedad, a ver qué es, ¿no? Resulta pues que salen muñecas, a través de esas muñecas surgen historias y eso pues se plasma, por ejemplo, en cuadernos, en historias que hago en el blog, en calendarios, postales. En la azotea no solo son muñecas, sino que es una estética. Yo creo que esta estética de Tea es como algo acogedor, ¿no? No sé si se apreciará en el vídeo, es acogedor, o sea, va cogiendo recursos tal, y piensa que la vida, las personas que compran sus productos y tal, pues me gustaría que lo que quiero hacer es que su vida sea más agradable. Materiales principales son las telas. Según las telas, pues me va pidiendo una serie de cosas. Estos insectos, por ejemplo, que los vendo muy bien, llegaron con una tela preciosa, pero brillante, así como parecía un insecto. Y digo, ¿yo cómo le voy a poner un vestido a Tea con esto? ¿Qué es que saldrá? Y al final pues salió toda la serie de insectos a través de esa tela, que era, ¡buah!, sí. Era como... Lo pedía, ¿no? Lo pedía. Y entonces casi todo recurro a las telas. Yo, sobre todo, trabajo por encargo. Son encargos personalizados para alguien concreto. Por ejemplo, una pareja que se van a casar, entonces me mandan unas fotos y entre ellos y yo hacemos pues la pareja, ¿no?, con algo característico. O alguien que ha tenido un bebé, pues una madre con un bebé, y pues regalos muy personalizados. A ver, para todo el mundo que le ha interesado el mundo de Tea en la azotea, me podéis encontrar en Facebook, poniendo nada más que Tea en la azotea, en el blog, bueno, ponéis en Google Tea en la azotea y os sale directamente, o el blog, o Facebook, etc. Gracias por haber estado conmigo, espero que os haya gustado mi mundo, Tea en la azotea.
Bueno, pues ahí estamos con con nuestro tiempo dedicado a las tendencias de moda, al saber estar, al menos es más, en este caso, porque hoy vamos a hablar de la elegancia. ¿Se puede ser elegante? ¿Se puede conseguir realmente la elegancia? ¿Se puede potenciar o uno o una persona nace ya, bueno, pues con algunas claves que le hacen ser elegante? Por su estética, por sus formas, por su educación. ¿Qué es la elegancia? ¿Algo que se sabe pero no se controla muy bien? Es la pregunta que lanzamos a Carmen y a Eugenia hoy, nuestras asesoras de imagen de Más que Mil Palabras. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes, encantadas de volver, ya Buenas 2014 y aquí. Bienvenidas al programa. Y un tema interesante, yo creo. Sin duda, ¿no? Porque ¿qué es la elegancia? Es un concepto muy amplio. Amplio, ¿Qué exactamente. incluye realmente? El concepto de la elegancia es bastante amplio, pero por eso lo que vamos a hacer hoy es bastante amplio, pero es verdad que la gente lo reconoce rápido, ¿no? Pero luego si queremos hacerlo desde el punto de vista profesional, desde la asesoría de imagen, sí que lo vamos desglosando y vamos viendo por qué unas mujeres o hombres se consideran más elegantes. Es amplio porque realmente no solo es ser elegante, es ser y estar. O sea, comprende cualidades internas y externas. O sea, es algo que se ve, como tú bien decías, por un lado, y eso es más fácil de conseguir, lo que se ve, pero eso no, es una cosa estar elegante con un vestido y otra cosa es serlo. Allá nos vamos a actitudes, a comunicación, a expresión, a educación, de habilidades sociales. Entonces, todo ese pack es bastante amplio. Ajá. Entonces, bueno, es interesante, vamos a ir viendo. Sin duda, ¿no? Porque, claro, no solo es, o no es belleza, o no es solo la parte estética. Sí, como bien dice Eugenia, una cosa es tener toques elegantes y otra ser el paradigma de la elegancia, que digamos que es comprender parte de la estética, que esa imagen externa sea elegante, que la comunicación, tanto verbal como no verbal, sea elegante, ese protocolo, esas habilidades, maneras, cultura, entonces tener todo es más complicado. Claro. Toques de elegancia pues puede ser más fácil. En la estética sí que nos vamos a, si analizamos esas personas que son calificadas como elegantes o hombres y mujeres elegantes, podemos decir que a la hora de vestir en lo que son los estilos siempre van a ir a estilos no tan arriesgados, no imágenes muy extremadas, sino vamos a buscar siempre una línea como más armónica, equilibrada, más neutra, y podríamos ir a un estilo pues más clásico con toques de actualidad. Puede tener toques de tendencia, pero siempre dentro de un nivel más clásico. Eso es, por ejemplo, Eugenia, el estilo punk o el estilo rockero, pues nada, tienen que ver en principio con la elegancia. Pueden ser divertidos, tienen modernos, otro tipo de cualidades, pero no aportan es interesantes, elegante. porque no, dureza, modernidad, lo que quieras, pero la elegancia, esas mujeres elegantes que se eligen, ¿no?, como paradigmas, como hablamos, o modelos, si te das cuenta, la mayoría de ellas hacen eso, un uso de estilo clásico, ¿no? Siempre llevan prendas pues que son, no son nada arriesgadas en el sentido, van en líneas muy depuradas, el tema del color. Las mujeres elegantes no destacan nada demasiado, ¿no? Pero están en la justa medida, es el equilibrio. Pues tiene que llevar a eso, ¿no? Peinado, maquillaje, colores, todo dentro de una armonía, de una gama. Monocolor, Monocolor y bicolor. No se acepta mucho más, ¿no? No sería una indumentaria multicolor ni con combinaciones cromáticas complejas. Siempre vamos a ir a esa neutralidad. Sí, Es sí, un porque color las en prendas, armonía, eso, claro. como dice en tono, porque al final se trata de que la elegancia la veamos como la cualidad que más nos lleva es al equilibrio. Entonces el equilibrio viene por una imagen nítida y armónica. Entonces esto, los colores más luminosos, sin saturación, nos llevan a eso, o sea, lo conseguimos por eso. Y en el estilo clásico, las prendas de estilo clásico, vemos que van por esas líneas, ¿no? Claro, esto en cuanto a las prendas que se eligen, ¿no? Veamos también, por ejemplo, los peinados, los maquillajes. ¿Cómo serían los maquillajes y los peinados de una persona elegante? Siempre tiene que ir en una línea suavizada, no tiene que ser algo exagerado, nunca vamos a buscar lo recargado ni los contrastes extremos. Siempre tiene que ir pues dentro de la naturalidad. Ese efecto natural está cuidado, pero con naturalidad. No vamos a buscar nunca efectos recargados. Como digo, es la parte de equilibrio. Aristóteles decía esto es como una obra de arte, ¿no? Y por eso la elegancia es como casi la obra de arte perfecta, en la que no hay nada que sobre ni que falte. Entonces, conseguir esa medida justa y equilibrada, pues no es tan fácil a veces. Hay gente que sí que hay algo más natural, pero siempre hay
un esfuerzo o hay una trabajo. preparación. Claro. para Hablemos, conseguirlo. por ejemplo, también de la proporción, de las medidas del rostro, También. del cuerpo. Generalmente se suele buscar tipologías de cuerpo, gente pues esbelta, no es ni guapo, ni más guapa ni más guapo, sino proporción, tiene que ver la elegancia con la proporción, tanto lo que es en el corporal, en el cuerpo, que siempre va en una línea mucho más vertical, y esos rostros también armónicos, rostros armónicos, que no hayan facciones, no son facciones agresivas, sino dentro de más desde la suavidad, la dulzura, en esas connotaciones. Con volúmenes reducidos, Sí, ¿no? la gente, las personas con volúmenes más reducidos o encajados más al cuerpo, aparte que en la indumentaria parece que también eso tiene menos movimiento, solemos verlas, y si vemos las que son elegidas, esas mujeres que digo, todas cumplen esto, ¿no? La mayoría las ves proporcionadas, algo, o sea, pueden ser más guapas o más feas o más atractivas, eso es otra historia, hombres, pero sí que vemos una proporción en rostros y en cuerpo bastante armónica, se cumple, en la estética va en eso, en Claro. la armonía. Ahora hablemos un poco también del ser y estar y cómo ser, ¿no? La Eso es. comunicación no verbal, que tanto dice de las personas, Eso obviamente, ¿no? ¿Cómo es la comunicación no verbal de una persona destacada por su elegancia? Si analizamos la comunicación, hace gracia, ¿no? Si lo analizas, dices, es que realmente no hay mucha comunicación no Sí. verbal. A la hora de comunicar, verbal hay, pero está cuidado Sí. con una comunicación no verbal suave, lo mismo. Por ejemplo, las mujeres a la hora de comunicar, sobre todo se hace mucho con la línea sinuosa, que se dice, si lo analizas desde el concepto de códigos de imagen, sería una línea sinuosa a una velocidad también baja. No es una gesticulación agresiva, ni una gesticulación exagerada, ni a una velocidad muy alta. En el caballero suele ir más con la línea vertical, verticales o horizontales, siempre con velocidades bajas y gesticulación suavizada. Por ejemplo, perdona, ¿no? Por ejemplo, igual si vamos a ejemplos que igual han salido Sí. mujeres que se eligen, Podemos ¿no? volver a ver para a veces esas también, imágenes de por ejemplo, mujeres Isabel Presley, ¿no? elegantes. Que es una persona Sí. que se le considera elegante. Desde la pauta del sentido estético previamente que hemos estado hablando se cumple, pero sobre todo lo que ella hace muy bien es la comunicación no verbal, no la verbal, ¿eh? La verbal verbal se es otra expresa, historia. Sí, sí. es otra historia, que eso sería hay también otras mujeres que destacan por esa comunicación hablada, pero Ajá. ella lo que hace muy bien es esa comunicación no verbal, no habla demasiado, se mantiene siempre en una proyección. Cuando ella se sitúa en un evento o la vemos sentada, ella siempre está en esa línea vertical, como dice, con una actitud más natural, muy poca gesticulación. El movimiento de traslación en la elegancia es muy importante, cómo camina una persona, por eso esa ropa o esa indumentaria, si tú ves caminar a Isabel, a una de estas, Sí. del ranking, De estas personas, pues del esas ranking, personas, mujeres, en ¿no? que principio, aparecen todas en pantalla. caminan, pues Sí. bueno, con esa línea sinuosa, pausadas, serenas. Entonces, eso hace ya que una persona, igual solo cumpliendo eso, ya la vemos elegante, aunque el vestido no sea el más elegante, ni ella sea la más guapa. O sea, te quiero decir que ese ámbito es muy importante. El ámbito este de la comunicación sí que vemos a personas que lo llevan más dentro, pero es algo que hay que enseñar o se cultiva o hay que tener un gran dominio de la expresión corporal. Exacto, bueno, estamos viendo algunas de las mujeres, rostros conocidos que se consideran elegantes. Es una lista de elegantes que hace el periódico Sí, ABC, ABC. ¿no? Yo creo que en la mente de todos está ahora mismo bueno, pues diferentes mujeres a las que vemos en el papel cuché, ¿no? Como Isabel Sí. Presley o la princesa Doña Leticia, por ejemplo, muy natural en el comienzo de su andadura real, ¿no? Menos natural ahora, quizá más cuidada de alguna manera, pero también es cierto que la elegancia se conecta con la naturalidad. Con esa naturalidad, con la autenticidad, esa gente también que tiene una aura de magnetismo. Entonces, claro, lo que decimos, tener todo para ser ese paradigma de la elegancia es complicado. Tener unos puntos, bueno, pues es más fácil. Mucho más fácil y al final, si ya lo tienes por un lado, un campo, en un área, ya está, ya te van a ver elegante, ¿no? Tener todo, estas mujeres de ranking, que no todas, desde mi criterio exigente, tienen todo, ¿eh? No, para mí tampoco. Algunas más Sí, y sí. otras menos. Y lo que dices, porque sobre todo esa naturalidad es lo que yo veo a veces que se pierde. Cuando algo también queda demasiado forzado, o lo que dices, pierdes un poco autenticidad y entonces ahí ya no es ese aura de magnetismo que alguien desprende, que en algunas son elegidas por eso, ¿eh? Claro. Como pues en las francesas, ¿no? Yo en la mujer francesa, en algunas actrices, ¿no? Inés de la Fresá, no sé, veo que hay algo muy propio, muy auténtico de ellas que es muy natural.
natural en ellas. Eso es, y a mí me autenticidad conecta. en Las ese caso, españolas, el ranking que ha hecho claramente, ABC ¿no? de las Sí. españolas, yo creo que el tema de naturalidad, autenticidad, esa personalidad con esa conexión, ahí ese magnetismo, yo lo dejaría más Teresa Helbig, ahí es así que veo que Ajá. puede tener ese punto, ¿no? que te puede conectar, diseñadora catalana, y ahí en ese punto conecta con la elegancia desde esa naturalidad y una mujer auténtica. Claro. Bueno, hablamos de la elegancia y aquí juega un papel fundamental la educación, ¿no? La cultura, ¿entendida de qué manera? A ver, la educada desde una persona educada con las habilidades sociales o simplemente con el respeto que muestra hacia los demás. O sea, cuando hablamos de educación hablamos de una persona que la ves, que se presenta a los demás como amable, con respeto y bueno, eso es habilidades sociales. Al final desde ahí es verdad que también va unida a la moderación, a la discreción, a la mesura. Pero entonces desde ahí también muchas personas se conciben como la elegancia o la gente las descubre como elegantes por la forma de comportarse, ¿no? O en esa habilidad, esa moderación. Al final hacen uso pues, del protocolo, de esas habilidades Las sociales, buenas maneras. las buenas Las buenas maneras maneras. y viven un poco en ese entorno, entonces se suelen calificar como gente, mujeres o hombres De elegantes. hecho, en la ABC yo creo que bastante el ranking está basado un poco en esa parte, ¿no? Más protocolaria, o más moderación, más mesura. Son las personas que han elegido, la mayoría, esa parte la cumplen muy bien, o sea, son elegantes en esas actitudes, ¿no? De habilidades sociales, ¿no? Sobre todo. Y luego las también. personas con cultura, vamos a conectarlo también con la elegancia, personas pues que han viajado mucho, que conocen o que han viajado, que han salido de su entorno, que dominan idiomas o conocen muchas personas, eso también distingue bastante, ¿no? Claro, a ahí las entra, personas. es lo que dice, cuando una persona tiene un background, no tiene que haber estudiado, pero si ha estudiado y ha viajado, o ella misma autodidacta, es una persona que resulta interesante, eso también ya puede crear en ella un elemento de distinción. Entonces, cuando en la elegancia sucede así, si alguien se distingue, sobresale del resto, es cuando está ese componente de elemento de distinción, la concebimos también como, puedes decir, que elegante, pero simplemente por lo que te está contando. Entonces, también ahí hay un matiz, que podemos ver a personas muy elegantes sin cumplir los otros. Claro, estéticas. Carmen, estamos hablando de mujeres y hombres indistintamente, ¿no? Pero ¿hay algún matiz que quizá hace a un hombre elegante y que lo diferencia de la mujer en todos estos planteamientos? Hombre, yo creo que el caballero, yo creo que el tema de las maneras, ¿no? Las buenas maneras, esos modales, cuando ves a un hombre que se distingue, ¿no? Sabe tratar también el trato hacia la mujer, ¿no? Yo creo que eso es algo que las mujeres lo tenemos en consideración y podemos desde ahí, más que a lo mejor en su estética o en su imagen externa, que sea más guapo, menos guapo, eso no nos importa tanto, sino ese trato, ¿no? En el trato personal creo que el caballero ahí puede demostrar esos toques de elegancia. Si os tuvierais que quedar con una mujer muy elegante en nuestro país, ¿con quién os quedaríais? En nuestro país a mí se me hace complicado. En mi país me cuesta un poco más. Yo también igual tengo esa referencia del cine, a mí me va... Pues mujeres que no están ahora mismo, ¿no? Y para mí sí que son el paradigma, pues me da igual Grace Kelly, me parece Audrey Hepburn, esa gente que veo que componen la estética, la parte de expresión y la parte de autenticidad o de elemento que las distinguía del resto. Entonces, en España una entera, o sea, les veo muy bien algunas, pero sobre todo yo tan creo porque a completa, nosotros nos conecta más ese aura de lo que decimos de magnetismo, ¿no? Esa persona que tiene algo diferente, especial. Sí, las que no de está los tan hombres, forzado. Eso ¿no? es, entre los hombres os quedaríais con alguien, un actor, un director de cine, un político... Políticos, Bueno, no sé, nada, nacional o internacional, ¿eh? Políticos, no. En elegancia, bueno, en política a Obama se le ha reconocido como elegante, bueno, sí puede ser por esa línea vertical, esa forma de expresar también bastante correcta y esa verticalidad podría ser. Pero sí, cuesta, No está cuesta, fácil. pero desde No, la no está exigencia, fácil. desde la definición que hacemos, te digo, tan amplia. Toques de elegancia y matices veo en muchas personas Claro. y en el día a día hay mucha gente, Y que pero... en ciertos momentos se puede Claro. buscar e incluso pues, clientas o clientes te dicen, ¿no? Para ciertos eventos, me gustaría que esa cualidad que resalte sea la elegancia. Eso es fácil, pero ya llevar ese conjunto que estamos hablando tan completo no lo es. Bueno, nos quedamos con esta buena lección de armonía realmente, Sí, ¿no? De ese elegancia, equilibrio es lo estética, más. educación, cultura, buenas maneras, bueno, muchas cosas que se conjugan aquí. Gracias, de verdad, Eugenia y Carmen. A vosotros, como siempre. Ahora os presento a un hombre muy elegante, desde mi punto de vista, ¿eh? Y ahora se ríe, no me puede escuchar en este momento, pero nos va a saludar. Y es Ricardo Beitia, que es nuestro compañero, que nos va a contar qué pasa ahora mismo en Navarra. Ricardo Beitia, ¿qué tal estás? Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soplan vientos de cambio en el sindicato UGT de Navarra, 6 meses después del último congreso, en el que el actual secretario general Juan Goyen era reelegido con un más que apretado 47% de los votos. Hoy los representantes de 6 de las 7 federaciones han anunciado la puesta en marcha de un nuevo congreso extraordinario para abril, con el objetivo de relevarle. Dicen los responsables de estas federaciones que el pasado congreso generó más desconfianza que apoyos en Goyen. Hoy, 6 meses después, el sindicato con mayor representación en Navarra busca un nuevo líder. Ha sido una jornada de intensa actividad sindical, también en la planta de Cosca, donde resulta una incógnita saber qué va a ocurrir, si habrá acuerdo o si se irá a la huelga bajo la amenaza incluso de cierre para los 400 trabajadores. Hay división en el comité entre los sindicatos, la Comisiones Solidari, que han consensuado una nueva propuesta, UGT, que apuesta por recuperar el preacuerdo rechazado en asamblea, y LAB, que se inclina por la movilización. Futuro incierto en Cosca, una de las grandes empresas ligadas a la automoción en la comarca de Pamplona, donde se vigila de cerca la gripe, al igual que en el resto de Navarra. Se espera el pico más alto a mediados de mes, que podría llegar a los 600 casos por cada 100.000 habitantes, cuando el umbral, conocido como epidemia, está en los 50 casos. Y adiós a las restricciones de agua en localidades como Izagandoa, Lizoain, Unciti o Urroz Villa, con las nuevas instalaciones inauguradas hoy y que van a garantizar el suministro de agua potable a más de 1.100 vecinos que viven en una veintena de poblaciones en la zona. Y Navarra va a promocionar este año su oferta gastronómica como producto de excelencia en la Feria de Turismo Fitur, que se va a celebrar el 22 de enero. Crece en la comunidad foral un 2% el turismo. Y Baluarte cerró el pasado año con un incremento en el número de espectadores y de usuarios de un 12%, más de 381.000 personas que acudieron a alguno de los 329 eventos de carácter cultural, congresos o ferias. Y Osasuna ultima su encuentro copero de mañana frente al Real Madrid, pese a la desventaja por 2-0 encajado en la ida. Javi Gracia se toma muy en serio esta eliminatoria, motivo por el cual el técnico pamplonés esconde sus cartas. Aunque ha reconocido que sacará hombres de refresco, no ha querido facilitar la convocatoria de futbolistas. Así para las 8:30 sabemos algo nuevo en este sentido. Nada más, Amaya, que pases una feliz tarde. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Ya estamos terminando ya nuestra tarde en Me Importas Tú. Apenas nos quedan unos minutos para hablarles del tiempo. Mañana miércoles, en la zona norte y noreste de Navarra, se espera alguna bruma o niebla matinal. Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos y pueden darse lluvias y chubascos. En el este y sur, alguna bruma o niebla con cielos nubosos y riesgo de algún chubasco intermitente. Hacia el oeste y centro, brumas o nieblas, y de nuevo volverá a ser otro día gris con algún chubasco intermitente. Las temperaturas máximas subirán rondando los 7-12 grados y las mínimas en torno a 5-7 grados de media. En el resto del país, mañana miércoles esperamos cielos muy nubosos en Galicia y extremo noroeste de Castilla y León, con precipitaciones débiles que podrían ser localmente persistentes en el litoral oeste. A lo largo del día, esas lluvias se irán extendiendo de forma más débil a otras zonas de la península, principalmente de la vertiente atlántica, sin llegar a afectar al litoral mediterráneo. Aumento de la nubosidad durante el día en las Islas Canarias de más relieve. Intervalos nubosos en el resto del país. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el jueves tendremos temperaturas suaves, vientos del sur y riesgo de algún chubasco. El viernes no esperamos precipitaciones y las temperaturas bajarán ligeramente. Bien, pues esas serán las circunstancias meteorológicas. Mañana, si lo desean, ya saben que tienen una cita en directo aquí a partir de las 4 de la tarde. Hablaremos de salud, muy especialmente de la gripe A. Ya saben que muchas personas están sufriendo el virus de la gripe y se verán muy identificadas con la conversación que abrirá nuestro programa. Gracias por su compañía. Adiós.